¿Qué tienen en común Donald Trump, Hugo Chávez, Javier Milei, Franco Parisi e incluso algunas propuestas que hemos visto en gobiernos tradicionales de Chile? Mucho más de lo que parece, porque todos ellos en algún momento han utilizado una misma herramienta política. Y cuidado, porque el populismo no tiene izquierda, no tiene derecha, ni tampoco necesita de un outsider. El populismo parece aparecer en cualquier lugar cuando dejamos de preguntarnos una sola cosa: ¿cómo piensan cumplir con lo que nos prometen? Cuando escuchamos la palabra populismo, solemos pensar inmediatamente en un sector político. Pero ese es el primer error. El populismo no es una ideología, es una forma de hacer política. Generalmente funciona así. En primer lugar, existe un pueblo bueno. En segundo lugar, una élite corrupta. En tercer lugar, un culpable claro. En cuarto lugar, existe una solución aparentemente sencilla. Y en quinto lugar y final, existe un líder que asegura representar al pueblo mejor que las propias instituciones. En otras palabras, el populismo simplifica problemas enormes para hacerlos caber en un eslogan. Y eso explica por qué funciona tan bien. Porque la frustración existe, y cuando una sociedad se frustra, comienza a buscar respuestas rápidas. Chile lleva años mostrando bajos niveles de confianza en los partidos políticos, el Congreso y otras instituciones. Según mediciones del Centro de Estudios Públicos y otras encuestas de opinión, ese desgaste crea un terreno fértil para discursos que prometen soluciones simples. Por ejemplo, tenemos la delincuencia. ¿Qué requiere para combatirla? Mejorar inteligencia policial, coordinación entre instituciones, persecución del crimen organizado, reformas legales y fortalecimiento del sistema penitenciario. Eso demora años. Pero decir cosas como saquen a los militares a la calle cabe perfectamente en una frase de 10 segundos. Lo mismo ocurre con la migración. Te recordarás en campaña. Una política de migración requiere una cosa mucho más importante, como control fronterizo, acuerdos internacionales, expulsiones cuando corresponde, integración, tribunales y presupuesto. Pero decir expulsemos a 300.000 migrantes es mucho más fácil de vender, ¿no? Chile no inventó este fenómeno. Si miramos al mundo hay casos y muchos como, por ejemplo, Donald Trump en Estados Unidos y su muro, en Argentina Javier Milei y la casta, en Venezuela el ex comandante Hugo Chávez y su consigna el pueblo contra la oligarquía, en Brasil Jair Bolsonaro y la seguridad, en Italia Giorgia Meloni y la migración. Si bien todos distintos, pero todos utilizando un recurso similar: convertir problemas complejos en mensajes muy fáciles de comprender. Y eso moviliza a personas, no necesariamente porque tengan razón, sino porque generan esperanza, o en su contraparte miedo. Las dos emociones más poderosas de la política. Aquí quiero ser muy claro. No voy a hablar de personas, voy a hablar de propuestas, porque las propuestas sí se pueden analizar. Por ejemplo, Franco Parisi ha planteado propuestas como utilizar barcos, cárceles, para enfrentar el hacinamiento penitenciario, cerrar las fronteras a la migración irregular y sacar a los militares a la calle a tareas de seguridad. Son ideas presentadas públicamente durante su campaña e ideas que aún siguen en su radar del día a día. Mi pregunta no es si gustan o no. Mi pregunta es otra. Es, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo se implementan? ¿Quién las administra? ¿Qué cambios legales requieren? Porque una buena idea política no se mide por lo impactante que suena. Se mide por si se puede ejercer o ejecutar. Y en la misma senda que nos cae de cajón otro ejemplo. Desde distintos sectores de la derecha también se ha instalado la idea de que basta con endurecer las penas o militarizar determinadas zonas para resolver la crisis de seguridad. Ayuda. Puede ayudar. ¿Pero es suficiente?
La experiencia internacional muestra que combatir el crimen organizado requiere inteligencia financiera, investigación criminal, coordinación institucional y persecución de las redes, no solo medidas de fuerza. Otro ejemplo más, y ahora si miramos hacia la izquierda, porque el populismo no es exclusivamente de un solo sector. Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y también durante el gobierno de Gabriel Boric, se impulsaron reformas de gran alcance en educación, pensiones, salud y derechos sociales. Muchas respondían a demandas legítimas. Pero en varios casos el debate público se centró mucho más en anunciar nuevos beneficios que en explicar con suficiente claridad cómo se financiarían los mismos, cuánto tardarían en implementarse o cuáles serían sus límites. Cuando prometemos resolver muchos problemas al mismo tiempo, sin explicar los costos, también corremos el riesgo de caer en una lógica populista. Y por último, aquí aparece un fenómeno transversal. Gobiernos de distintos signos políticos han prometido combatir la delincuencia, reducir listas de espera, mejorar la salud pública, impulsar el crecimiento económico y bajar el costo de la vida. El problema no es prometer, insisto. El problema es cuando las promesas sustituyen planes concretos. El populismo no nace porque la gente sea ingenua. Nace porque la política tradicional deja de responder. Y cuando eso ocurre, la ciudadanía empieza a buscar salvadores. Pero Chile no necesita salvadores, necesita instituciones que funcionen, necesita mejores políticas públicas, necesita crecimiento económico, necesita seguridad, necesita acuerdos y sobre todo necesita políticos capaces de decir una frase que hoy parece impopular: esto no puede hacerse así. Porque gobernar no consiste en prometer lo imposible, consiste en tomar decisiones responsables aunque sean difíciles. La política está entrando en una trampa donde gana quien promete más, quien encuentra un enemigo, quien habla más fuerte. Y cuando eso ocurre, la discusión deja de ser sobre soluciones y pasa a ser sobre emociones. Pero aquí aparece una pregunta todavía más importante. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Fue culpa del populismo? ¿O el populismo apareció porque la política tradicional dejó un vacío? Eso será el tema del próximo capítulo. Porque para entender el Chile de hoy, primero debemos entender por qué los extremos comenzaron a crecer. Si el contenido te está gustando y quieres ser parte de esta comunidad creciente, te dejo invitado a enviar tus comentarios u opiniones en video al correo que aparece aquí en pantalla. También puedes comentarnos en la caja de comentarios, siempre estaremos dispuestos a responder todas las preguntas. Y si no, te dejo invitado a las redes sociales de Chile en Claro, Instagram y TikTok, donde ahí encontrarás información de educación cívica que enriquece nuestro debate en YouTube. Eso es todo. Yo te lo expliqué, tú sacas tus conclusiones.